En 1970, Willie Colón decidió algo peligroso. Si el sistema iba a tratar a los latinos como criminales, entonces él sería el más buscado. No quería ser amado, quería ser respetado. Las portadas de sus discos parecían fichas policiales, sombras duras, miradas desafiantes, estética de gángster. No era delincuencia, era estrategia, porque en ese momento el latino en Nueva York no era protagonista, era problema. La prensa hablaba de incendios, violencia y barrios perdidos, pero nadie hablaba de poder. Hoy, cuando muere Willie Colón, no desaparece solo un músico. Se cierra el ciclo de la generación que convirtió la salsa en arquitectura de poder cultural. Y eso es más grande que un obituario, porque la salsa no nació para entretener. Nació cuando el Bronx ardía, y durante una década hizo lo que la política no pudo. Unificó identidad, construyó relato, ocupó espacio. La pregunta no es si la salsa murió, la pregunta es, ¿qué pasa cuando desaparece la generación que la convirtió en arma? Nueva York, finales de los 60. La ciudad entra en crisis fiscal. Fábricas cierran, el desempleo sube, los servicios colapsan. El Bronx pierde población a un ritmo brutal, edificios incendiados se vuelven paisaje cotidiano. El periodista Jonathan Mahler documentaría años después cómo el abandono estructural convirtió barrios enteros en zonas sacrificables. No fue accidente, fue política urbana fallida. Mientras tanto, la migración latina crece. Puertorriqueños llegan masivamente tras la llamada Operación Bootstrap, el plan que industrializó la isla y expulsó mano de obra hacia Nueva York. Cubanos después del exilio posterior a la revolución. Dominicanos en aumento constante, empujados por crisis políticas y económicas en los años 60. Una nueva demografía nace, pero sin poder proporcional, sin narrativa dominante, sin cohesión transversal. ¿Sabías que en ese momento ni siquiera existía una identidad latina unificada como bloque político en Nueva York? Había islas culturales, no había proyecto común. Y cuando no hay proyecto común, el vacío se llena con señales. El latino era visto como marginal, amenaza, estadística. Pero en los clubes pequeños del Bronx y el Spanish Harlem estaba ocurriendo otra cosa. Son cubano, jazz afroamericano, guaguancó, boogaloo. Un sonido híbrido comenzaba a organizarse, no como producto, como respuesta. La salsa no fue inventada en una oficina, fue articulada en la fricción, y cuando un ritmo logra que distintos grupos canten lo mismo, se está construyendo algo más grande que música. Se está construyendo identidad, pero la identidad necesita estructura. Si te interesan estos momentos en los que la cultura cambia la historia, como cuando Pepsi hizo negocios con la URSS, o cuando el K-pop se convirtió en herramienta geopolítica, este canal existe para eso. Pero primero, volvamos al fuego. ¿Quién convirtió ese caos sonoro en imperio cultural? El barrio tenía talento, pero el talento solo no construye poder. El poder necesita estructura. En 1964, Johnny Pacheco y Jerry Masucci fundan un sello que parecía pequeño. Se llamaba Fania Records. No tenían presupuesto de Hollywood, tenían visión. ¿Entendieron algo que nadie estaba explotando? El sonido latino estaba fragmentado. Si lograban unirlo bajo una sola etiqueta, podrían vender identidad. Y cuando vendes identidad, vendes pertenencia. Fania no inventa la salsa. La nombra, organiza y la convierte en marca. Salsa no era un término musical técnico, era paraguas cultural. Son cubano, guaguancó, boogaloo, todo entra ahí, un solo nombre, una sola bandera sonora. Eso no es casualidad, es arquitectura. Pero el término no nació en una oficina de Fania. Ya aparecía en carátulas de músicos como Pupi Legarreta y Charlie Palmieri en los años 60. La diferencia es que Jerry Masucci entendió algo clave. Quien controla la etiqueta, controla el mercado. Salsa era más fácil de vender que explicar la diferencia entre mambo, son o guaguancó a una audiencia anglo. No inventó el sonido, empaquetó el poder. Luego viene el movimiento maestro. No promocionar artistas individuales, sino crear un supergrupo. Fania All Stars. Pero dentro de Fania no todo era armonía. Johnny Pacheco despreciaba el auge del boogaloo. Lo consideraba musicalmente pobre, repetitivo, demasiado simple. Sin embargo, era lo que estaba vendiendo. Ahí estaba la primera fractura interna. Tradición afrocubana versus ritmo comercial inmediato. Identidad versus rentabilidad.
La salsa nació de esa pelea. Una selección de figuras caribeñas bajo un mismo escenario. Ahí estaban Héctor Lavoe, la voz quebrada del barrio; Willy Colón, el cerebro estético; Celia Cruz, la continuidad del exilio cubano; Rubén Blades, el narrador político. Incluso el dúo que luego sería legendario empezó con fricción. Héctor Lavoe, con apenas 17 años, inicialmente despreciaba la crudeza de la orquesta de Willy, que también era apenas un adolescente. Sonaban ruidosos, imperfectos, casi caóticos. Pero esa imperfección era el barrio amplificado. No eran virtuosos académicos, eran jóvenes con hambre y actitud. No eran solo músicos, eran representación geográfica concentrada. Puerto Rico, Cuba, Panamá, República Dominicana, Nueva York. El Caribe entero comprimido en un escenario. Eso no es concierto, eso es símbolo. Y aquí volvemos a Willy. No como trombonista, sino como estratega visual, las portadas estilo The Hustler, la estética tipo cartel de The Wanted. El latino como forajido elegante era apropiación del estigma. Si el sistema te llama amenaza, conviértete en mito. Eso genera orgullo, cohesión y narrativa. El sociólogo Stuart Hall explicaba que la identidad se construye también desde la confrontación simbólica. La salsa entendió eso antes de que fuera teoría académica. Y entonces ocurre la imagen que lo cambia todo. La Fania All Stars llena el Yankee Stadium. Decenas de miles de personas en el templo del béisbol estadounidense. Eso no fue entretenimiento, fue demostración demográfica, una minoría cultural ocupando el centro, sin marchas, sin consignas políticas, solo ritmo. Eso es soft power antes de que Joseph Nye lo definiera en los años 90. No diplomacia oficial, diplomacia cultural, el trombón como embajada. Mientras tanto, el rock latino de Carlos Santana abría el oído del mercado anglo en Woodstock. La cultura latina comenzaba a sonar fuera del gueto. Fania entendió que el momento histórico no era solo musical, era geopolítico. Pero todo imperio tiene su momento crítico. Cuando el poder empieza a generar dinero, el dinero empieza a dictar reglas. ¿Puede una cultura seguir siendo peligrosa cuando empieza a ser rentable? Mientras Nueva York intentaba vender la narrativa del orden, la salsa contaba otra historia. No desde el podio, desde la esquina, no desde el noticiero, desde el barrio. En los años 70, los medios reducían al Bronx a estadísticas, crimen, drogas, violencia. Pero la salsa hacía algo distinto, narraba desde adentro. Aquí aparece una figura clave, Rubén Blades, y con él una canción que cambió el juego, Pedro Navaja. No era canción de amor, no era himno de fiesta, era crónica urbana, un relato detallado de violencia callejera, sin maquillaje, un espejo. Blades no romantizaba, documentaba, y eso era peligroso, porque cuando una cultura empieza a narrarse a sí misma, ya no depende del relato oficial. La salsa se convirtió en archivo sonoro del barrio, en memoria colectiva, en sociología cantada. Y no fue solo Rubén Blades. Héctor Lavoe no cantaba tragedia, la encarnaba. Su voz frágil no era puesta en escena, era testimonio. Cada interpretación llevaba la tensión de una generación que vivía entre la gloria cultural y la precariedad real. La salsa hablaba de migración, orgullo, pobreza y caída. Mientras la política prometía integración, la salsa mostraba fricción. Eso es poder narrativo, y el poder narrativo construye comunidad. Pero toda comunidad que se fortalece empieza a incomodar, no porque tenga armas, sino porque tiene relato. Y el mercado observa, siempre observa. Porque una cultura que confronta puede cohesionar, pero también puede asustar al consumidor masivo. Y cuando el consumidor manda, la salsa no sería prohibida, sería suavizada. Y ahí comienza el verdadero abismo. Finales de los años 70. La salsa ya no es fenómeno marginal, es industria. Ventas sólidas, giras internacionales, presencia constante en radio. Lo que nació en clubes pequeños ahora llena estadios. Y cuando algo llena estadios, el mercado entra con reglas claras. La salsa dura hablaba de barrio, crimen, desigualdad, migración, tensión social. Eso cohesionaba identidad, pero no siempre era cómodo para el consumo masivo fuera de ese contexto. Y entonces ocurre la transición. No una orden, no un decreto, un ajuste estructural. La salsa romántica comienza a dominar el espacio comercial. Más balada, más amor, más radio-friendly, menos confrontación.
menos relato incómodo. La industria no destruye la salsa, la reconfigura. Porque el mercado global prefiere emociones universales antes que conflictos locales específicos. Mientras el escenario consolidaba identidad, la estructura empresarial consolidaba otra cosa: control económico. Masucci, abogado antes que productor, diseñó contratos que concentraban derechos y regalías en la compañía. La salsa crecía como movimiento cultural, pero el poder financiero no estaba distribuido de la misma manera. Identidad colectiva arriba, centralización económica abajo. Y cuando un movimiento cultural entra al circuito comercial dominante, empieza a negociar su filo. No es caída, es integración. Pero toda integración tiene precio. La salsa deja de ser amenaza simbólica. Se convierte en producto seguro. Y cuando deja de incomodar, pierde capacidad de articular resistencia colectiva. No desaparece, pero cambia función, de herramienta de cohesión en tensión, a patrimonio cultural celebrable. Eso no es decadencia, es ciclo. La identidad se vuelve menos urgente y cuando deja de ser urgente, se vuelve opcional. Aquí es donde la historia se vuelve generacional, porque la generación que vivió la salsa como resistencia no es la misma que la heredó como tradición. Y cuando esa generación fundadora comienza a desaparecer, el relato cambia de manos. Y como consecuencia, el poder simbólico cambia de forma. Las décadas pasan. Las figuras que construyeron la arquitectura comienzan a desaparecer. Héctor Lavoe, Celia Cruz. Y ahora Willy Colón, como símbolo del cierre del ciclo fundacional. No es solo una lista de ausencias, es un cambio generacional profundo. La generación que vivió el Bronx incendiado, la que convirtió estigma en orgullo, la que organizó identidad desde el margen. Esa generación ya no está construyendo el presente, y eso tiene implicaciones. En los 70, la comunidad latina tenía menor peso electoral. La salsa llenó un vacío simbólico. Hoy la realidad es distinta. Hay más representación política latina que nunca. Más cargos, más visibilidad institucional. Pero aquí está la diferencia. En los 70, el poder cultural articulaba identidad antes de que existiera poder institucional fuerte. Hoy el poder institucional crece, pero no necesariamente está acompañado por una narrativa cultural transversal común. La salsa cohesionaba desde abajo. Hoy el poder crece desde arriba. Eso no es peor, es distinto, pero cambia la estructura de cohesión. La generación fundadora compartía referentes comunes, canciones comunes, escenarios comunes. Hoy la cultura latina es más grande, pero también más segmentada. El algoritmo divide, cada nicho consume su propio universo. Antes, un estadio lleno simbolizaba bloque. Hoy, millones de reproducciones no necesariamente simbolizan comunidad compartida. Eso modifica la experiencia colectiva, no la elimina, la transforma. La salsa nació en conflicto territorial concreto. Bronx, Nueva York, migración. Desde ahí se expandió. Hoy muchos géneros culturales latinos nacen directamente en el mercado global. No reaccionan a una crisis territorial específica. Nacen optimizados para circulación digital. Eso cambia la raíz del poder. La salsa era identidad que luego se volvió exportable. Hoy muchas expresiones son exportables desde su origen. Es una diferencia estructural. Cuando muere la generación fundadora ocurre algo inevitable. La memoria viva se convierte en archivo. La experiencia directa se convierte en interpretación histórica, y cuando el relato pasa a quienes no vivieron el conflicto original, se reconfigura. Puede romantizarse, institucionalizarse y volverse museo. No es decadencia, es ciclo, pero es cierre. Y aquí regresamos al punto inicial. No estamos hablando de nostalgia por un género. Estamos hablando del cierre de la etapa en que la salsa fue herramienta directa de construcción de poder cultural desde el margen. Y cuando una etapa histórica se cierra, la pregunta no es ¿qué se perdió?, sino ¿qué viene después? Hoy la cultura latina es masiva, dominante en plataformas, influyente globalmente, más visible que en cualquier otra época. Pero la pregunta no es tamaño, es cohesión. La salsa logró algo raro: unificar identidad desde la tensión, el conflicto y la necesidad. Hoy tenemos números, industria y mercado. En 1978, Siembra, uno de los álbumes de salsa más vendidos de la historia, convirtió la crónica social en fenómeno comercial. Era un disco que contaba una historia completa, de principio a fin, con identidad territorial concreta.
Hoy, una canción latina puede entrar al top 5 del Billboard Hot 100 en cuestión de días, impulsada por millones de reproducciones globales. Antes, narrativa primero, mercado después. Hoy, mercado primero, narrativa opcional. Pero la pregunta es incómoda. Hoy somos millones más. Tenemos billones de reproducciones, pero ¿tenemos un relato común? Y si este tipo de análisis sobre cómo la cultura construye poder te interesa, ya lo hicimos con imperios empresariales, con la URSS, con el K-pop. Este canal existe precisamente para mirar la historia donde otros solo ven entretenimiento. Porque la historia no siempre se escribe con leyes, a veces se escribe con ritmo. Suscríbete a Reloj Histórico y sigamos cantando las historias que el tiempo quiere olvidar.